Muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo al doctor Verástegui. Eh, lo que podría decirle, yo realmente soy un peruano que vive ya hace muchos años en el exterior y he logrado consolidar una sociedad académica que está conformado por peruanos profesionales egresados de universidades suizas, con alguna licenciatura, una maestría y un doctorado, y algunos con estudios adicionales en Estados Unidos, en Alemania, en Japón. Estamos dispersos en los distintos cantones, es una sociedad académica y cada uno de nosotros ha formado un taller de investigación, ¿no?, en el campo de su especialidad, y tenemos una serie de especialidades: seguridad ciudadana, cambio climático, inclusión social, salud mental, educación, nuevas tecnologías, etcétera. Y estamos interactuando nosotros en la Confederación Suiza, hacemos anualmente conferencias en diversas universidades suizas y los resultados de estas conferencias son publicadas tanto en el Perú o en algún medio de comunicación, ya sea de Europa o América Latina. Tenemos 7 años, tenemos una labor muy fructífera. Vamos a crear la cátedra peruana en Suiza, la cátedra peruana en Japón también, en la Universidad de Tokio, y es algo que quería presentarle, a grosso modo, esta sociedad académica que está al servicio de usted para lo que crea conveniente en aras de mejorar el destino de nuestro país. Gracias. Doctor Verástegui, Sí, adelante. no, mucho gusto de conocerlo, doctor Javier Gamero, me parece, para poder intercambiar, ya sea hoy día, si el tiempo lo permite, o el próximo jueves, estas ideas que coinciden mucho con las ideas que tiene el partido Participe. Nosotros vamos a impulsar la internacionalización de la ciencia y la tecnología y la docencia universitaria. Es decir, no se puede hablar en el siglo XXI de autonomías universitarias. Las universidades tienen que salir al exterior, vincularse con sus pares en los países más avanzados, a fin de que esa interacción permita pasantías, permita proyectos conjuntos, permita visitas, intercambio de profesores y de investigadores y reforzamiento de los resultados de investigaciones que con el concurso de los más avanzados van a salir mejores resultados. Eso lo vienen haciendo algunos países latinoamericanos. Colombia es uno de los más avanzados y Perú está todavía muy atrasado, aunque hay algunas universidades que ya han entrado fuerte al tema de la internacionalización de la educación universitaria, como es la Universidad Católica. Pero todas las universidades deberían entrar en este campo, y para lo cual conversaciones, intercambios como los que nos ofrece BIS con el doctor Javier en Suiza van a ser extremadamente importantes para construir puentes y lazos para el futuro, la futura cooperación. Gracias. Muy bien, doctor. Sí, yo creo que el grupo que señala el doctor Gamero, que ya tenemos el conocimiento amplio, el grupo Reflexión Perú, está cumpliendo una labor muy importante, y justo en el bicentenario hay preocupación de los peruanos en el exterior que quieren y llaman a su país porque mejoren las condiciones de vida de todos los peruanos, especialmente en estos tiempos en la que a nivel electoral en las urnas se ha pedido cambios, y esos cambios todavía creo que están a la espera. La participación del Partido de la Ciencia del Perú, Partícipe, va a ser sumamente importante. Vamos a coordinar si podemos tener a los dos Javier, al doctor Javier Verástegui Lazo en Lima y al doctor Javier Gamero, que nos cita en Suiza el próximo jueves, para que podamos hacer un diálogo Suiza-Perú, y con la intermediación nuestra, para ver el tema que estamos viendo en pantalla, en la parte inferior, el futuro del Perú y el presidente Castillo, que creo que también resulta sumamente importante en este escenario de nuevas agrupaciones democráticas en nuestro país, y que mejor si está conformada por científicos e investigadores de primer nivel de nuestro país. Gracias, doctor Verástegui, y esperemos que sus tiempos permitan que el día jueves podamos conversar. Muchas gracias a usted, Néstor,
y estaremos el jueves a sus órdenes. Muy Y bien. Sí, un saludo también al doctor Gamero, espero poder conversar con él el jueves. muy bien. Va a depender eso. Y el tema va a ser el futuro del Perú y el presidente Castillo, que lo hemos puesto. Muchas gracias, doctor. Nos encontramos el jueves entonces. Muy bien, un comentario previo de este partido político nuevo conformado por destacados investigadores, Javier. Está en el grupo, y lo contaba el doctor Verástegui, el doctor Modesto Montoya, que su solo nombre ya es una referencia importante de lo que está significando la investigación y el futuro de nuestro país. Él forma parte de este partido político, pero se ha, ha pedido licencia partidaria para poder impulsar el encargo del gobierno nacional de la creación importante en este escenario del Ministerio de la Ciencia, Tecnología e Investigación. Un primer comentario sobre esta visión positiva de futuro que se presenta a través de esta institución democrática conformada por investigadores, por científicos, Javier. Bueno, desde luego yo tengo que saludar esta iniciativa. Ya había yo escuchado de que quería crearse el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Investigación. Recuerdo haber recibido la llamada telefónica de una peruana y me dijo: ¿conoces al doctor Montoya? No sabía que era Verástegui Montoya, no lo conozco. Dicen que él va a ser el ministro de Ciencia y Tecnología y no te ha llamado porque están llamando a todos los profesionales peruanos que residen en el exterior. Le digo la verdad que no. Vengo trabajando con la Embajada del Perú hace 7 años, he hecho una frondosa actividad en el Perú, pero sin embargo no había tenido esta convocatoria, esta oportunidad que me está brindando BIS Televisión, y desde luego es una iniciativa que saludo. Yo pienso que los problemas tanto coyunturales como estructurales, sobre todo del país, tiene que manejarse pues la cosa pública de una manera sistémica, de una manera académica, de una manera reflexiva. Ya basta estar al garete, estar sin rumbo, con advenedizos políticos, oportunistas. El Perú no tiene un plan nacional, tiene planes de gobierno que van a caducar pues en la fecha que termina un periodo presidencial, pero no hay una visión de contexto. Hoy en día en Suiza se trabaja al año 2050, hay objetivos claros, hay profesionales, asesores, y para esto pues hay que desterrar también en las autoridades políticas. Muchas veces los asesores son personas que están ligadas familiarmente o amicalmente, los compadrazgos, pero tiene que haber pues una regulación en el Estado para ocupar estos altos cargos. Los asesores juegan un papel muy importante, pero deben de ser convocados los profesionales más calificados para poder contribuir con el desarrollo del país. En consecuencia, no me queda más que saludar esta iniciativa. Estaré a la espera que el doctor Verástegui Montoya se ponga en contacto con nuestra sociedad académica, que no solamente ya está afincada en Suiza, sino tenemos también en Japón, tenemos en España, y bueno, vamos a seguir avanzando y podemos coordinar, podemos poner todos el hombro, remar hacia la misma dirección, y una iniciativa que realmente saludo, pero ya estoy cansado de que se hagan arabescos en el aire y tenemos que aterrizar, tenemos que hacer cosas concretas, tangibles, como es la mentalidad alemana, la mentalidad suiza, y son resultados los que hablan, los resultados. Estamos a 3 meses ya del gobierno, de este gobierno, y todavía sigue la perplejidad, la ambigüedad, el caos, no hay certezas, y seguimos pues bajo las sombras del cierre del Congreso, de la vacancia presidencial, mientras los problemas, el Perú se está hundiendo pues en sus problemas estructurales y no hay manera de sacarlos adelante, ¿no? A veces uno es un poco pesimista en el pensamiento, pero yo trato de ser, o tratamos en el Foro Reflexión Perú Capítulo Suiza, de ser optimistas en la acción, y tenemos pues siempre la idea de, a pesar de estos cataclismos políticos, seguir avanzando y seguir fortaleciendo la institucionalidad y la gobernabilidad democrática en el país. Tenemos en 2 semanas ya un nuevo evento académico
que va a abordar temas complejos del Perú, con expertos de Japón, España, Suiza y naturalmente del Perú. Pero saludo esta iniciativa y muchas gracias, don Néstor, por establecer los vasos comunicantes. Ojalá que pueda pues coordinar con el doctor Verástegui Montoya, y desde ya le solicito que le haga llegar mis coordenadas, mi correo electrónico, mi número de WhatsApp para poder interactuar con él y en qué podemos ayudar al Perú desde la Confederación Helvética. Perfecto, perfecto. Que queda ya en agenda de producción estar trabajando en eso, entonces, para que el día jueves podamos hacer ese enlace Suiza con el doctor Verástegui Lazo, entendiendo que el doctor Modesto Montoya está con licencia en el partido por este tema del ministerio, que también resulta sumamente importante. En el tema actual de lo que está trabajando Reflexión, y habiendo conocido, Javier, la preocupación que tienen en Reflexión Perú, y particularmente el doctor Gamero Quinocita con respecto a esta inestabilidad política, ¿cuáles son las acciones que a la distancia tendría que hacer tanto el Ejecutivo como el Legislativo para tranquilizar la situación y no estar pensando, como coincidimos con la propuesta de que se tiene que pensar en un plan nacional? Pero ¿cuál es la instancia que puede y que tendría la obligación de actuar en este escenario de inestabilidad producida por las acciones o falta de decisión del Ejecutivo y la intervención del Legislativo en algunas decisiones del Ejecutivo, la limitación, el tema de los partidos políticos para las elecciones del 2022, que abre la puerta a que se continúe en la situación actual de presentar grupos políticos que de tal solamente tienen el nombre? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es la recomendación, sobre todo en el tema de la que usted, Javier, es experto, en el tema de la realidad nacional? ¿Qué tendría que hacerse? ¿Cuáles son las salidas que se tiene a esta situación en la que está agazapado evidentemente el extremismo o la violencia que puede venir, y no necesariamente hablamos de Sendero Luminoso, sino de una acción violenta en nuestro país, que eso es, creo, el gran peligro para la democracia? Bueno, yo considero que tienen una responsabilidad los poderes del Estado, las autoridades políticas que han sido elegidas y tienen a su cargo. Ellos están generando pues desconfianza en la manera como están interactuando, y tienen que acudir al diálogo, un diálogo honesto, franco, transparente, para poder pues eliminar esos sentimientos de desconfianza, de temor, de que cada uno se pone a buen recaudo porque piensa que el presidente va a cerrar el Congreso, o el Congreso pues no va a otorgar el voto de confianza o va a vacar al presidente de la República. Son dos sentimientos adversos, y tengo que apostrofar en este momento tanto el Ejecutivo como el Legislativo, y lamentablemente estas actitudes se van retroalimentando y están sumiendo al Perú pues en una crisis de gobernabilidad terrible, a mi juicio, al margen de todos los errores que puede tener el Ejecutivo, el señor Castillo, por su inexperiencia. Sin embargo, él ha sido elegido presidente y tenemos que preservar la institucionalidad del país. Tenemos que llevar pues la nave a un buen puerto, la nave del Perú, y no podemos permitirnos el lujo de volver a tener pues cada 2-4 meses un nuevo presidente. El Perú está saliendo de una crisis, en medio de una crisis mundial, tanto económica como sanitaria, entonces tiene que haber esa madurez y tenemos todos que remar para la misma dirección. En ese sentido, nosotros hemos tratado pues también a través del Foro Reflexión Perú, el día viernes hemos hecho una visita al Palacio de las Naciones Unidas y nos hemos entrevistado con el embajador Luis Chuquiguara Chil, que es presidente honorario y fundador del Foro Reflexión Perú, capítulo Suiza, cuando fue embajador en Suiza, para abordar todos estos temas
que conciernen a este punto de quiebre entre el Ejecutivo y Legislativo. Y lo que hemos nosotros llegado a concluir es que tenemos que buscar las aristas comunes y los puntos positivos. Es muy fácil ver lo negativo, es muy fácil la posición del francotirador, sin embargo nosotros queremos ver no puntos divergentes, sino puntos convergentes que prestigien al país y ayuden al presidente Castillo, que está en un proceso de aprendizaje, ya lo he dicho en varias entrevistas, y no es un secreto que no tiene la formación académica, es un maestro rural, un rondero, como él mismo se califica. Sin embargo, pues tenemos que ayudarlo a que tenga éxito, porque el señor Castillo está ligado, pues su persona está ligada pues al futuro del Perú. No podemos de buenas a primeras sencillamente vacarlo para que después venga la señora Dina Boluarte y después la van a volver a sacar y vamos a estar en más de lo mismo. No hemos aprendido la lección. Tenemos que poner intereses, apetitos políticos, tenemos que ser maduros y que tenemos que trabajar. Y yo, por ejemplo, quiero rescatar, y le había dicho que tenía unas primicias que me enteré estando en Ginebra con respecto a este gobierno, un gobierno pues que sí, efectivamente la prensa internacional dice que el presidente Castillo no está muy preparado para el cargo, hay muchas ambigüedades y contradicciones, hay desconfianza, ¿no? Se suma esta ola del ALBA, esta ola bolivariana, ¿no? Que deja mucho que desear en los escenarios políticos y académicos de Europa, y el Perú está en esa órbita. Tiene que entender el señor Castillo que más del 80% de peruanos no quiere una asamblea constituyente, no quiere un gobierno pues marxista-leninista, castrista, chavista, etcétera, y tiene pues que gobernar. Y para esto hay que buscar los puntos que puedan convergentes y los puntos que puedan ayudar. Y el embajador Chuquiguara, en el diálogo que hemos tenido, nos ha hecho 2 anuncios que ya los ha tramitado él en su calidad de embajador de la misión permanente del Perú ante los organismos internacionales de Ginebra, y es que ha hecho las gestiones para que el presidente Castillo sea invitado a el Foro Económico Mundial que se lleva todos los años a cabo en Davos, en donde van todos los líderes del mundo y todos los líderes empresariales y políticos del mundo, académicos, para discutir pues cómo va la marcha del mundo. Yo creo que esto va a ser muy bien para el presidente Castillo, que se encapsule, ¿no? de los fueros nacionales y pueda salir a estos fueros internacionales y pueda ver cuál es el rumbo que toma la sociedad mundial, la sociedad civilizada de naciones, y bueno, yo creo que va a aprender, y es muy importante que él también lleve la voz del Perú, pero con transparencia, porque en estos fueros no se puede mentir, no puede haber contradicción que diga no somos un partido comunista, nos vamos a expropiar y después dice que va a nacionalizar, estatizar. O sea, tiene que haber una coherencia, y para mí es un logro de la diplomacia peruana de que se haya permitido que el presidente Castillo vaya pues a esta cumbre mundial, porque seguramente va a aprender mucho. Ese ha sido uno de mis grandes sueños, ir alguna vez a Davos. Siempre tengo la suerte de seguir parte de estos foros entre la televisión suiza, que es un privilegio que tenemos todos aquellos que vivimos en Suiza. También tengo conocimiento de que el presidente Castillo ha invitado para el próximo año, el año 2022, a la señora Michelle Bachelet, que es alta comisionada de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, y esto también me parece algo muy importante, que la más alta autoridad de Naciones Unidas en materia de derechos humanos vaya a una visita oficial al Perú, toda vez que la deuda social interna del Perú es muy grande, las libertades y los derechos fundamentales de las personas se ven muchas veces tangenciados, y sobre todo con estos bienes globales, cuando hablamos de medio ambiente, la libre determinación de los pueblos, las lenguas aborígenes y una serie de cosas. En consecuencia, está bien que exista pues un reconocimiento internacional en materia de política de derechos humanos, y que el Perú pues esté insertado y esté actualizándose y estandarizándose con los países del planeta más desarrollados. En consecuencia, esos son 2 aspectos positivos que yo tendría que resaltar de estos 100 años, de estos 100 días de ambigüedad, de incertidumbre y de
pugnas y de discusiones y de ataques de las fuerzas políticas de uno y otro bando, ambas son iguales, a ninguna le doy el crédito pues de la razón, ¿no? En el sentido de que sí vamos a tener un escenario internacional donde el Perú va a ser visible, tanto con la visita de la señora Bachelet el año 2022 como la participación del presidente Castillo en el Foro Económico Mundial que se va a llevar a cabo en el mes de enero en Davos. Yo he visto cuando ha viajado el presidente Castillo a la ciudad de Nueva York, él se ha entrevistado con miembros de la comunidad peruana, con miembros de Chota. Bueno, ojalá Suiza es una comunidad mucho más pequeña que la comunidad estadounidense, pero también me gustaría que él tome contacto, y no solamente, digamos, con personas que puedan tener un origen en Cajamarca, en Chota, sino que hable pues con las instituciones peruanas que están formadas, que están establecidas, que están trabajando con su comunidad, que están trabajando con su embajada, para también nosotros poder tener un diálogo con el presidente y todos los profesionales peruanos, pues hacerle llegar nuestras inquietudes que siempre se quedan en el camino, ¿no? Porque hay muchos tamices, hay muchos filtros, y la verdad que sabemos cómo es el poder y uno no tiene oportunidad de tener los espacios dialogantes. En consecuencia, a través de su programa me permito, con el respeto que me merece la dirección de BIS, que haga llegar esa preocupación al presidente de la República y el deseo de reunirnos en algún lugar de Suiza que él determine dentro de su estadía de visita oficial en este país, para poder conversar y poder quizás en diversas aristas disciplinarias poder darle algunos tips necesarios que puedan ser elementos esenciales para un plan nacional, no un plan de gobierno, sino un plan nacional que pueda servir para que las políticas de Estado pues puedan cristalizarse, porque tenemos todas las especialidades y tenemos muchos contactos que a través de nosotros podrían vehicularse en favor del Perú. La idea es llevar Suiza al Perú en su mejor versión, y lo estamos haciendo a través del ámbito académico, y solicito esa audiencia a nuestro presidente de la República para que pueda reunirse con los 11 miembros del Foro Reflexión Perú, capítulo Suiza, que por cierto nuestro presidente fundador es su embajador ante Naciones Unidas, el embajador Luis Chuquiguara Chil, por cierto, un gran intelectual, un hombre extraordinario, un embajador que ha destacado en los últimos 30 años, y no lo digo yo, lo decimos todos los miembros de la comunidad peruana, porque supo trabajar con su comunidad peruana, y ha creado no solamente sociedades académicas, creó una sociedad gastronómica, Sabor a Perú, creó también el Swiss Cluster, Perú Swiss Cluster, ha hecho una serie de instituciones, la Plataforma Cultural Peruana en Zúrich, pero sí, él trató de cogobernar con su comunidad. He tenido una conversación el día de hoy con la ministra Luz Caballero. En mi anterior entrevista me quejaba que la embajada no me había atendido, ya me llamó por teléfono el día de hoy, no sé si escuchó la entrevista o sencillamente el embajador Chuquiguara se lo dijo, pero ya hemos conversado para pues involucrar a nuestra embajada en todo el esfuerzo que está haciendo la comunidad peruana aquí en el exterior, aquí particularmente en Suiza, en los diferentes cantones, y lo que queremos es ayudar al Perú, y que tienen que aprender a utilizar ese segmento social de los peruanos en el exterior, ese capital intelectual, ese capital humano, porque siempre la disculpa es, hemos tenido tantos acontecimientos culturales, diplomáticos, que no nos damos abasto. Y le digo, sí, lo sé porque lo veo en las redes. He estado el Día de Muertos en el Museo de Historia de Berna, la Embajada de México ha realizado una ceremonia y lo vi por ahí al cónsul, lo vi, pero no cuentan con los peruanos que vivimos acá y que podemos servir y que estamos muy formados y muchas veces mejor formados, por el respeto que merece la Cancillería, que los propios diplomáticos, porque hemos hecho nuestros estudios acá en idioma alemán, en idioma italiano, en idioma francés, todos somos políglotas y todos tenemos que luchar, y queremos brindar eso al Perú, ¿no? Con nuestros contactos, pero que no exista ese celo. Ya es tiempo de aperturarnos y avanzar hacia el Perú. El Perú pues es un país que da para mucho más, pero falta, el problema es de gerencia. Y
Totalmente, totalmente de acuerdo. Es un tema de gerencia y además de un plan nacional de desarrollo que también está faltando, y qué importante resulta el aporte de los peruanos, y si están en torno a instituciones como Reflexión Perú, mucho mejor, porque el aporte ya no es individual, sino es el aporte colectivo de los peruanos en el exterior, que resulta sumamente necesario en los tiempos en los que estamos analizando este trabajo del presidente y lo que está ocurriendo a nivel político en nuestro país. Reflexión Perú también tiene actividades, Javier, y nosotros a través del pedido que ha hecho, sabemos que instancias del gobierno nos escuchan, pero vamos a darle una atención especial a este pedido que ha realizado Javier, de pedir una reunión con el presidente cuando esté en enero en la cita de Davos. Pero volviendo al Perú, y en conversación que hemos tenido también, y la vamos a entrevistar en su momento a la señora María Julia Bizalot, que forma parte de este equipo de profesionales de primer nivel en torno a Reflexión, y Reflexión Perú ya está generando actividades. Y qué novedades, qué primicias, además de las dos que nos acaba de dar, de la visita al evento mundial de Davos del presidente, y a la visita también que va a tener la expresidenta de Chile, Bachelet, Michelle Bachelet, que es ahora la alta comisionada en temas de derechos humanos de las Naciones Unidas, que resulta sumamente importante para la visión de nuestro país en el exterior, que tiene mejor nivel de aceptación el presidente Castillo en el ámbito internacional que en el ámbito interno. Esas son las contradicciones que tiene nuestro país. Pero ¿cómo está aportando Reflexión Perú ya en Lima, en Perú, en el territorio? ¿Qué nos puede informar usted como parte de este colectivo de cosas positivas, de investigaciones positivas, de esta alianza virtuosa de peruanos en torno a Reflexión Perú? Sí, don Néstor, yo pienso que el presidente Castillo, uno de sus aciertos en estos 100 días es haber fortalecido la política multilateral y ha puesto a embajadores preparados, inteligentes, experimentados, ¿no?, en el manejo de la diplomacia en estos organismos multilaterales. Y me estoy refiriendo primeramente al canciller del Perú, Óscar Maurto de Romaña, que no cabe la menor duda que es una persona preparada, es una persona intelectual. He tenido oportunidad de leer sus libros, de escuchar sus conferencias sobre diplomacia tecnológica, tiene pues conocimientos, pensamientos de vanguardia. Ha puesto al embajador, ex canciller Rodríguez Cuadros, también en Naciones Unidas. En la Organización de Estados Americanos está el embajador Forsyth, y en Ginebra está pues el embajador Luis Chuquiguara Chil, con competencias en la misión de Naciones Unidas, tanto en Viena como en Nairobi. Pero son pues embajadores que están luchando para dar una imagen positiva para el Perú. No es fácil que un jefe de Estado sea invitado así nomás a Davos, ¿no? Va a tener la oportunidad de estar con los grandes líderes mundiales, pero ese es el trabajo de la destreza de nuestros embajadores, y eso va a ser algo positivo para la opinión pública en general. Nosotros hemos replanteado en el Foro Reflexión Perú nuestra posición frente a nuestro fundador, el embajador Chuquiguara, que retorna después de 5 años, y se le ha dado cuenta pues que este trabajo que se hizo en un inicio hace 7 años ha continuado su camino, y las proyecciones pensamos darle un enfoque más multilateral, no solamente, digamos, yo centrarme ahora como director ejecutivo del capítulo suizo, ¿no?, y solamente trabajar con los cantones suizos, sino voy a trabajar con los FOR Perú de todas las naciones, y todos nuestros foros van a ser interdisciplinarios, vale decir, expertos no solamente de Suiza, sino de Japón, de España y de Perú. Entonces ya la cosa es interesante. Vea usted, el 17 de noviembre vamos a realizar el coloquio Perú Bicentenario 2021, la violencia intrafamiliar durante la era COVID-19. ¿Y qué es lo que cómo se traduce pues esta pandemia global
en la infraestructura social de nuestros países, ¿no? Vamos a ver la violencia contra la mujer, la violencia contra las personas discapacitadas, la violencia contra los adultos mayores, la violencia contra los niños y jóvenes, la violencia contra las personas bisexuales o transexuales, la comunidad LGBT, la violencia contra los migrantes o los desplazados. Vea usted todas las aristas que vamos a tener. Yo voy a tener la ocasión de dar una conferencia sobre la pandemia global, el confinamiento social y violencia familiar, cuál es la posición de Naciones Unidas. España nos va a traer un tema muy interesante de la variación de violencia de género, la violencia vicaria. No sé si saben ustedes qué es eso, un paso más a la violencia de género. Es interesante escuchar esa posición. Luego Suiza, tenemos al doctor Juan Morán Montoya, que va a hablar pues de la pandemia COVID-19 y personas con discapacidad, protocolos de actuación en Suiza, y del Japón se va a hablar de Hijime, el bullying japonés, la vida detrás de la escuela. Pero tenemos 4 expositores peruanos también, el doctor Armando Alvarado Rollero, que nos va a hablar de la violencia universitaria en el Perú, desafíos para el siglo XXI, el general Sergio Monar Moyoli nos va a hablar de la Policía Nacional del Perú, sobre el acoso sexual a menores de edad en las redes sociales. Esto es algo muy propio del confinamiento. Los padres están en casa y para que los chicos no molesten los dejan usar las computadoras y son presas fáciles de esta modalidad delictiva, la educación para la no violencia, y lo va a concluir con una conferencia sobre la situación de la violencia contra la mujer en el Perú. Se ha escogido, y esto no tiene ningún ribete político, a la señora Luisa María Cuculiza, que ha sido pues alcaldesa de San Borja, ha sido congresista de la República y ministro de Estado en el despacho de la mujer y poblaciones vulnerables, que a mi juicio es una persona que está identificada con el tema, ha producido una serie de leyes y actualmente está cumpliendo un trabajo como asesora en la gobernación del Callao, pero es una mujer que se mete pues a los barracones a defender a las mujeres que son víctimas de la violencia familiar, víctimas de los feminicidios, y se va a tocar este tema y vamos a hacer publicaciones tanto en Europa como en el Perú de este evento. Ya lo hemos consolidado, ya tengo entendido, están circulando las invitaciones. Bueno, eso ya le compete organizarlo a la señora Visaló desde la ciudad de Lima, que siempre lo ha hecho con mucho éxito. Es el primer coloquio que está organizando, pero vea usted, es un tema interdisciplinario. Entonces el embajador Chuquiguara tiene conocimiento, porque no quería invadir la jurisdicción del embajador de Suiza, de que trabajar con Ford Perú Suiza podría significar que está invadiendo una competencia jurisdiccional que no le compete. Sin embargo, vamos a trabajar nosotros temas globales, y es más, pensamos presentar un evento, un coloquio el año 2022 en el seno de las Naciones Unidas. Tenemos que definir el tema, puede ser diplomacia tecnológica, puede ser también la diplomacia ciudadana, puede ser temas de derechos humanos y cultura de paz, los conflictos sociales. Bueno, eso vamos a tener que trabajar. Un segundo punto, nos vamos a reunir el día 11 de noviembre, antes de este primer congreso virtual, por primera vez todos los miembros de Ford Perú Suiza, porque desde que hemos sido creados no hemos podido estar los 11 integrantes del equipo. Somos un equipo de fútbol por las distancias, los cantones, a veces uno estaba de viaje, el otro no podía por cuestiones de agenda de trabajo, pero en esta ocasión nos vamos a reunir con el embajador Chuquiguara en la ciudad de Berna, los 11 integrantes de Ford Perú Suiza, y también la ministra Caballero, representante pues de la embajada del Perú, toda vez que no tenemos todavía embajador de Suiza, del Perú acá en Suiza. Pero vamos a trabajar y vamos a consolidar todas estas actividades y la creación de las cátedras, tanto en Japón como en Suiza, las cátedras peruanas, y vamos a trabajar. Son las noticias que hasta el momento tengo, y con mucho entusiasmo, con mucho optimismo estamos organizando estas actividades, que espero pues lleguen a la mayor cantidad de peruanos posibles a través de las plataformas digitales. Perfecto, y de lo que hemos estado conversando con la señora Visaló también, hay una invitación, yo quisiera que la reafirme usted también, estimado Javier, con respecto a peruanos destacados que puedan
participar también en Reflexión Perú, digamos el capítulo de Lima, el capítulo de Perú. ¿Cuáles son las condiciones que se requiere para participar en Reflexión en el capítulo peruano, Javier? Sí, nosotros tenemos unos estatutos que los hicimos en Suiza, pero cada país ha hecho su estatuto, pero prácticamente, digamos, teniendo en consideración el estatuto suizo, ¿no? En principio tienen que ser personas profesionales, vale decir que tengan una licenciatura, una maestría o un doctorado, ¿no? Naturalmente podrían hacerse ciertas excepciones cuando hay personas que tienen ciertos pergaminos sociales, cierto liderazgo, pero claro, eso sería pues para los miembros del consejo directivo, que son 6 o 7 personas, pero también para los talleres ya le corresponde a cada capítulo, a cada consejo directivo, invitar a los miembros del consejo asesor para que asuman un taller de investigación. Y pueden ser periodistas, pueden ser sociólogos, pueden ser politólogos, pueden ser militares, pueden ser criminólogos, etcétera. Digamos, no hay una receta patentada y cada uno puede, por ejemplo, la señora Visalón me dijo, voy a crear un taller de deportología, de deporte, ¿no? Eso no existe en el Perú y qué interesante, porque también es una manera de construir sociedad a través del deporte y a través, bueno, en sí cada capítulo es independiente, yo no tengo injerencia sobre un capítulo, la relación es transversal y de mucho respeto, y en todo caso, pues la señora Visaló tendría que decir qué requisitos ha puesto y qué talleres son los que tiene en visión para crear. Tendría que preguntárselo a ella, yo todavía ya tengo sí los nombres miembros del consejo directivo, pero todavía no sé, porque no hay tiempo, estamos avanzando. Y otro punto que estamos viendo y estamos sufriendo en esto es el viaje que vamos a hacer a Japón, la primera quincena de octubre. Queremos hacer un foro interdisciplinario con todos los For Perú en la Universidad de Tokio, creando la cátedra peruana en Japón. No tenemos embajador todavía del Perú en Japón. Estoy esperando las cotizaciones, hay todavía muchas restricciones. Hoy me entero y me envían una comunicación que está prohibido el ingreso de turistas del Perú, no pueden ir. El Perú está en la lista roja de Japón y muchos países de Europa, no es el caso de Suiza, ¿no? Entonces eso tenemos que ver cuáles van a ser las disposiciones cómo terminamos el año, pero ojalá podamos realizar en la mentalidad suiza. Esto ya debería estar ya oleado y sacramentado. Lamentablemente pues tenemos una emergencia sanitaria, no sabemos aún en Suiza, no sabemos en Europa, no sabemos en Asia cómo van a ser las disposiciones, pero estamos con el mejor optimismo de realizar esto, ¿no? Y usted ve IS Televisión va a ser invitado también a este evento, pero tenemos que definir. Entonces yo estoy esperando eso, lo vamos a ver el 11 de noviembre, que nos vamos a reunir el sábado 11 de noviembre, nos vamos a reunir en la ciudad capital de la Confederación, en Berna, para ahí le podré dar mayores detalles de los acuerdos que se tomen. Muy bien, excelente. Y acá estamos coordinando con la señora Visalot para poder tener también los detalles y cómo está avanzando este tema de la deportología. Nos parece también sumamente importante, que forma parte del proceso educativo de la población, y el tema de los jóvenes, que también resulta sumamente importante. Y todo el apoyo, como siempre lo hemos hecho, y estamos coordinando para tener estas 3 exposiciones que se hicieron en el marco del Bicentenario, Javier, en España, Suiza y Japón. Estamos coordinando con la doctora Visalot para poder emitirlos en nuestra programación, porque consideramos que resultan sumamente importantes los temas y los expositores. Y en el tema de Japón, una pequeña reflexión de lo que significa Reflexión Perú, que es válido, la participación de los jóvenes. Hemos visto en los expositores del Japón jóvenes, y hablando sobre un tema que es el desarrollo personal, que forma parte de una persona
un grupo de personas, la familia, el entorno y luego el ámbito ya de una nación que creo que Japón tiene mucho que mostrar. Y si son jóvenes peruanos que están en ese tema, mucho mejor todavía, el mensaje es mucho más positivo. Esa es una de las apreciaciones que nos permitimos comentar para el comentario suyo también, Javier, porque estamos hablando no solamente del desarrollo científico, tecnológico de la persona, del peruano, sino también el desarrollo humano, como decimos, y ahí coincidimos totalmente, y todo el apoyo de BIS y toda nuestra plataforma para todos estos trabajos virtuosos, maravillosos que se están desarrollando, y a través de estos foros creo que son necesarios difundir. Mientras más difundamos, mucho mejor, y esa es nuestra obligación. Muy bien, sí, o sea, Japón tenga en cuenta, existen 70.000 peruanos en Japón, y quizás un gran capital que tiene el Perú es que ya tenemos japoneses, peruanos japoneses que han estudiado en el Japón y que tienen el software japonés, tienen la filosofía japonesa, muchos han concluido estudios universitarios, y ese es un potencial valiosísimo que podría emplear el Perú para poder reactivar pues su economía, reactivar su desarrollo social, su desarrollo cultural. Conversaba con el señor Julio Peña, que es el director ejecutivo de Ford Perú Japón, y claro, estábamos pensando en ver la posibilidad pues de buscar un tema en donde el Japón pueda aportar también, ya sea en el ámbito tecnológico o en el ámbito filosófico de la cultura de vida, el aspecto personal, el aspecto social, el desarrollo de la persona humana, y no solamente ver pues el aspecto cognitivo o el aspecto económico. El aspecto cultural de Japón es muy importante, es para nosotros también los suizos una nueva mentalidad, es una nueva filosofía, y eso es lo que queremos amalgamar. Yo estoy muy contento de poder viajar a la tierra de mi abuelo, Mashutaro Kinoshita, de la prefectura de Mie, y conocer algunas ciudades del Japón y tomar contacto con estos jóvenes peruanos. Yo tengo muchos sobrinos, hijos de primos, hermanos que han estudiado en el Japón, porque mis primos se han ido a trabajar allá por la crisis económica del Perú. Muchas veces ellos se han regresado, pero los hijos se han quedado y han hecho sus estudios, y ya es un potencial valiosísimo, ¿no? Tienen otra filosofía de vida y es gente que podría ser muy importante para que el Perú tiene que saber, pues, es como la empresa privada, tiene que saber reclutar a sus mejores hombres, y el Perú tiene que hacer lo mismo y dejar pues esas huellas partidarias del amiguismo, el patriotismo que le hace mucho daño, y está comprobado que ningún peruano en la clase política puede sacar el Perú adelante. Es un círculo vicioso. Y yo creo que la esperanza está, y quizás no en quien le habla, que ya pasó los 60 años, pero sí en esos jóvenes, como también muchos jóvenes suizos, hijos de todos nosotros, que están pues haciendo una formación profesional, y que allí yo vería el futuro del Perú, en las juventudes, en la sangre nueva, ¿no? El Perú tiene que saber sistematizar, y el señor Óscar Maurto de Romaña tiene que ser consecuente con sus discursos, y ver pues hasta el momento, desde que lo he escuchado hablar todavía, bueno, es muy corto tiempo, no se ha rescatado ese capital humano, ese capital intelectual. Hasta ahora no he recibido ninguna información de la embajada, del consulado del Perú, respecto a estas dos curules, cuál va a ser el trabajo en materia de diplomacia tecnológica. O sea, no hay absolutamente nada, y queremos cosas concretas, y yo creo que allí tienen, en el Japón, tienen en España, tienen en Suiza, pues un capital humano fresco que puede servir también para poder a fortalecer la innovación tecnológica en el Perú. Sobre todo en Japón hay muchos ingenieros mecánicos, hay personas especializadas en robótica, en drones, cosas que hoy en día se están utilizando para, por ejemplo, la prevención y el control de la criminalidad, ¿no? También para la actividad de explotación minera. Es decir, tienen que tecnificarse y traten pues de utilizar ese segmento social de peruanos que estamos en el exterior, y no solamente enfoquen esto desde el punto de vista económico, las remesas, que son lo que va a salvar al Perú, ¿no?
la dádiva económica para que las familias puedan subsistir, sino traer ese know-how. Estamos en la sociedad del conocimiento y solamente con know-how, con conocimiento, usted puede hacer una transformación real, no solamente con los mismos de toda la vida, los políticos tradicionales y todos sus amigos y toda su parentela que no aportan nada para el país. Ese es el ofrecimiento que hacemos nosotros y sobre todo el concurso de los jóvenes, ¿no? Que atalayen, que atisben allí porque van a encontrar pues valores formidables. Yo quedé muy encantado con las exposiciones de Japón. Hay personal muy rescatable y espero poder brindar pues más conferencias al Perú y ojalá que sean valoradas en su real dimensión y ojalá que el presidente Castillo tenga bien pues atender a este grupo de peruanos, aunque no tenemos a nadie de Chota, ¿no? Pero sí somos gente de diversas partes del Perú, tenemos arequipeños como Carlos Marrón, que dicho sea de paso, Carlos Marrón no va a poder la próxima semana, él va a estar en enero en el Perú y va a tomar contacto, pero los noviembre y diciembre él no va a poder tener una entrevista con BIS, toda vez que está viajando por los diferentes cantones y son los meses más difíciles del año. Pero ya le voy a informar, él está viajando en el mes de enero y con gusto va a acudir a sus estudios para hablar acerca de la migración como fenómeno, la migración peruana en el mundo, ¿no? Eso sería. Sí, muy bien. Un gran investigador, además. Gracias por el libro que hemos tenido la oportunidad de leer ya las primeras páginas y sobre todo el prólogo que lo hizo usted, estimado Javier. Es un excelente libro y será una buena oportunidad de conocer más el origen de los migrantes, especialmente en Suiza. Muchas gracias. Queda en la agenda la reunión del jueves con el doctor Verástegui, con su tocayo Javier Verástegui, para hablar sobre el futuro del Perú, el presidente Castillo y los temas que significan una mejor gobernanza para nuestro país. Y me quedo también con una frase suya, Javier, que es rescatar el capital humano en el exterior, el capital humano peruano en el exterior. Muchas gracias, nos hemos extendido, pero creo que muy necesario para nuestros televidentes. Muchas gracias, Javier, y estamos en comunicación el día jueves. Un abrazo.